Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos. Como decíamos de pequeños en un juego, listos o no, aquí vamos. Aquí vamos. ¿Por qué decimos eso? Porque no sabremos lo que habremos de encontrar enfrente de nosotros, pero aquí vamos confiados en la gracia de Dios, procurando, como decía nuestro amado Pablo, dicho aquella iglesia en Roma, procurando, decía, 14:9 de Romanos, procurando lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua, procurando. Corriendo, dice otra versión. La siríaca dice corriendo, procurando, es decir, en una constante lucha, en una constante actitud de alcanzar aquello para lo cual Jesucristo nos alcanzó a nosotros. Y eso se llama perseverancia. Y en la perseverancia no tenemos límites terrenos. De eso trataremos hoy. Hemos hablado durante las semanas anteriores acerca de la fuerza, acerca de cómo Dios nos hace fuertes, de cómo encontramos fuerza en la debilidad. Y hoy nos enfocaremos en esta semana en torno a aquello que contribuye a la fe y dentro de la fe para lograr una construcción en aquello que estamos buscando es la perseverancia. Romanos capítulo 15, en la misma epístola a los Romanos, hablando en un contexto del capítulo 14 hacia el capítulo 15 acerca de la fortaleza, reconociendo Pablo que Dios les había hecho fuertes y que ellos debían considerar aquellos que iniciaban en la fe, aquellos que eran débiles todavía, que no podrían sobrellevar algunas situaciones de vida bajo el entendimiento, no comiendo algunas cosas, ellos como fuertes evitando el tropiezo para ellos. Les hace la siguiente recomendación y exhorto en el capítulo 15. Capítulo 15 de Romanos, versículo 1. Así que, allá vamos hermanos, allá vamos. Así que nosotros, dice el apóstol, los que somos fuertes. El gran apóstol Pablo reconociendo en la debilidad la fortaleza que Dios le había dado. Pero esa fortaleza no para agradarse a sí mismo, sino para apoyar al débil. Cuando Dios nos hace fuertes, no es para que esa fortaleza venga a redituar única y exclusivamente en una bonanza para nuestra vida, sino que esa fortaleza nos hace ayudar a que otros sean fuertes. ¿Y cómo logramos ser fuertes? Encontrando nuestra fortaleza en Dios. Escrito a los romanos. Así que nosotros, los que somos fuertes, no es una actitud petulante, soberbia, sino por el contrario, un reconocimiento de lo que Dios había hecho en su vida. Debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, es decir, las debilidades. Dios nos hace fuertes ¿para qué? Para sobrellevar las debilidades de otros. Nos hace fuertes para hacer fuertes a otros. Ese es el propósito por el cual les escribe Pablo. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Hemos hablado acerca de la edificación. Nehemías no quiso agradarse a sí mismo, quiso agradar a Dios. Y en la fortaleza que Dios le dio, empezó a conducir toda aquella obra para que otros fueran edificados y pudieran percibir la grandeza y la fortaleza de nuestro Dios. Pero obviamente Pablo no lo hizo solo, tampoco lo hizo Nehemías, tampoco lo hizo David. Él se rodeó de valientes. Y así, hermanos, unos y otros fortalecidos, unidos en la fe, como lo estamos ahorita, seguimos caminando nosotros en este rebaño, otros en otro rebaño, pero todos unidos conformando el cuerpo de Cristo, sabiendo que caminamos algunos en debilidad, pero siendo sobrellevados por otros. Algunos en fortaleza y sobrellevando a otros. Pues ni aún el Cristo, y nos da el ejemplo supremo, el ejemplo mayor, ni aún el Cristo se agradó a sí mismo. Hermano, si el Hijo de Dios no se agradó a sí mismo, sino que buscó agradar al Padre, para en ese agradar al Padre, nosotros hoy ser constituidos en fortaleza, no tenemos más objetivo, sino el seguir sus pisadas. Es decir, no rendirnos, seguir perseverando, seguir continuando en esa obra de fe. Pues ni aún Cristo se agradó a sí mismo,
Antes bien, como está escrito, los vituperios de lo que te injuriaban cayeron sobre mí, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Y vamos a entrar aquí una palabra que en el griego puede ser traducido perseverancia o paciencia. Esta versión, como algunas otras, traducida del griego, traducen paciencia, la siríaca igual paciencia, otra versión más antigua traduce perseverancia, paciencia y perseverancia, entraña el hecho del esperar, pero a la vez también del continuar. No es un esperar para permanecer, es un esperar para avanzar, es decir, sin límites, avanzando hasta llegar al límite final, que es nuestra reunión con Él. Dice la Escritura, versículo 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia, esta palabra es la que se traduce perseverancia, así que por medio de la perseverancia, si traducimos de esta manera nosotros, y del consuelo de las Escrituras, tengamos, dice la palabra, esperanza, esperanza. ¿Qué sucede con algunos cristianos que escuchan alguna noticia, que escuchan algún motivo que les haga ver que las cosas no van a resultar de la manera que ellos quisieran y dejan de perseverar, es decir, dejan de continuar? Si nosotros nos basamos en la obra de la reconstrucción en el tiempo de Nehemías, ellos también escucharon muchas palabras que probablemente trajeron un desánimo temporal a su corazón, pero ellos encontraron su consuelo y la fortaleza de su perseverancia en la palabra que Dios les había dado. Una palabra que, al igual que le dice Pablo a los filipenses, el que comenzó en ti la buena obra, la va a seguir perfeccionando. La va a perfeccionar. ¿Hasta qué día? Hasta el día de Cristo. Cristo te alcanzó. Cristo te sigue alcanzando. Y Cristo te alcanzará hasta el día final. Es decir, Él inicia una obra y la continúa, persevera en esa obra hasta que logra su objetivo y su propósito. Dice el Señor en otra parte de la Escritura, ¿acaso es tan corta mi mano que no pueda salvar? ¿Acaso es tan corta mi mano que no pueda salvar? Claro que no. Continúa Pablo, y nosotros nos basamos en esta porción. Por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Hermano, no corres por algo incierto. Como decía nuestro amado Pablo, no caminamos como dando golpes al aire. No corremos como si no hubiera nada hacia adelante. Corremos claros porque tenemos un objetivo. Hemos sido alcanzados por Jesucristo para salvación y para vida eterna. Por eso continuamos firmes, edificándonos unos y otros en lo que contribuye a la paz y en la mutua edificación. Hacia eso corremos. Por eso cuando tenemos claro el objetivo, cuando tenemos claro aquello en lo cual estamos, como lo tenía claro Nehemías, era la reconstrucción de la muralla. Era solamente esa parte. Quizás otro haría otra cosa, pero al menos él estaba claro en lo que tenía que hacer. Entonces nosotros, en cada situación de vida, en tu trabajo, hay una situación clara, tienes que resolver el problema que se presentó. En la línea de producción hay un problema, tienes que atender ese problema y tienes que perseverar hasta que aquello quede resuelto. No puedes dejar las cosas y de igual manera. Muchas veces las personas se desaniman porque no encuentran en el primer intento la resolución o la solución a su problema. Pero ¿qué hizo Edison? Después de cientos y cientos de experimentos, él pudo expresar, no son fracasos, es la vía o la solución para el éxito. Muchas veces queremos, como algunos jugadores han expresado en alguna ocasión, en alguna entrevista en sus carreras, corredores que durante 4 años estuvieron entrenando y entrenando, pero después obtuvieron un fruto con la perseverancia. Es decir, muchas veces nos cansamos a la primera de cambio cuando las cosas no resultan. Queremos que cuando queramos resolver alguna situación en el matrimonio, la hablamos y pensamos que después de una plática aquello se va a solucionar.
muchas veces requiere un esfuerzo, muchas veces requiere como aquella gota continua que cae, seguir, e insistir, hasta que por fin aquella pequeña gota, como una gotera continua vista del punto de la positividad, aquella gotera continua por fin logre hacer y conseguir su resultado. Es decir, uno, otro golpe, hasta que por fin, hermano, aquello queda consumado. No sé si te ha tocado la experiencia en el método antiguo de clavar algún clavo. Hoy existen maquinarias que directamente los insertan mecánicamente sin necesidad de la intervención de más elementos. Pero cuando nos tocaba clavar un clavo, teníamos que insistir. Probablemente a la primera nos dábamos un golpe y nos magullábamos los dedos y sentíamos temor a volverlo a hacer, pero tenía que seguir intentándolo. Probablemente la primera se doblaba, caía por un lado, o cuando ya pensabas que ibas a asestar el golpe final para que por fin pudiera quedar enclavado en la madera, dabas un mal golpe y el clavo aquel cambiaba de posición, se enchuecaba, decíamos nosotros, y tenías que sacarlo y volver a iniciar. Pero ¿qué teníamos que hacer? Estábamos claros en que queríamos lograr la fabricación de aquel mueble, y entonces volvíamos a insistir una y otra vez, hasta el momento en que ya después, con un solo golpe y 2, 3 más, aquello quedaba. Pero fue perseverancia. Dice la Escritura: por medio de la paciencia, del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Versículo 5, y de aquí nos trasladamos hacia otro texto. Y que el Dios de la paciencia, el Dios de la perseverancia, fíjate, y yo leo este texto porque el Dios de la perseverancia, el Dios de la paciencia, y nosotros somos imitadores del carácter de Dios. Y si Dios es perseverante y nos alcanzó con su amor, igualmente nosotros debemos de ser perseverantes para la gloria de Él y alcanzar aquello que Él ya puso delante de nosotros. Que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener este mismo sentir los unos para con los otros. Les conceda tener este mismo sentir. ¿Cuál es el propósito de estar cada mañana? Hermano, que todos estemos unidos en un mismo sentir. Que todos caminemos en pos de lo que la Escritura nos dice. Y la Escritura le dice, precisamente por medio del apóstol Pablo, a Timoteo, un joven que al ver a su maestro, a su padre espiritual, si lo podríamos llamar de esta manera, encarcelado, un joven que llevado temporalmente por la enfermedad, no cobra ánimo y empieza a decaer. Hermano, decaemos no cuando nosotros no sentimos fuerza en nuestro cuerpo. Decaemos cuando nuestro espíritu no siente la fuerza y el poder en Dios y empezamos a ver lo temporal, lo que tiene límites y no lo que es sin límites. Eso le pasó al pueblo de Israel. Vio los límites de la tierra prometida en un mar que los detenía. Pero Dios no tuvo límites en ese momento. La vara y su poder, o su poder a través de aquella vara de Moisés, pudieron abrir aquel mar. El pueblo se detuvo porque no veía comida. Es decir, su límite era la escasez. En cambio, lo ilimitado de Dios era la abundancia de un pan cayendo desde los cielos. Lo limitado del hombre era ver que no tenían agua. Lo ilimitado de Dios era de que tenían una roca que los seguía y que les daría agua. Lo limitado del hombre era que nuestros vestidos se gastaran por el desierto. Lo ilimitado del poder de Dios era que jamás sus vestidos se agotarían. Ese es el hombre que ve sus límites. Pero Dios no tiene límites. El único límite que tendremos será cuando nos encontremos con Él. Y entonces allí será lo ilimitado. Es decir, iremos hacia lo ilimitado. Y si el hombre, ahora que el telescopio, de mayor potencia que el Hubble, el James Webb, está estudiando el universo, se dan cuenta que el universo no tiene límites
Y si el universo no tiene límites, hermano, no podemos explorar lo más recóndito del universo en las tinieblas. Imagínate cómo serán los mundos de luz, porque Dios es luz. Si esto en tinieblas no tiene límites, ¿cómo será el mundo de la luz? Ni siquiera hemos llegado a la luz. El hombre está extasiado porque alcanza ciertos lugares en el universo de tinieblas. Imaginemos, ni siquiera hemos salido de las tinieblas. Ahora imagínate llegar a la luz. Por eso el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: por este motivo te recuerdo, y yo estoy aquí para recordarnos unos y otros la Escritura. Te recuerdo, un hombre en prisiones, pero un hombre entusiasmado, llevado por la fuerza del poder de Dios, diciendo: te recuerdo que avives el don de Dios que está en ti. ¿Cuántos están apagándose en estos tiempos? ¿Cuántas estrellas que brillaron en tiempo pasado se están eclipsando cuando tienen todavía fuerza para seguir, como el sol? El hombre dice que le faltan 4 o 5 mil años para que se extinga. No sabemos cuánto, pero el sol sigue brillando con toda su fuerza. ¿Por qué? Porque de lo que él ha sido constituido es algo que Dios ha hecho, no el hombre. No lo podemos explicar. El sol, con toda su fuerza y su potencia, sigue irradiando esa luz y ese poder y esa capacidad de vida. Dice Pablo, 1:6 de 2 de Timoteo: por esto te recuerdo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano. Porque no nos ha dado, hermano, no nos ha dado Dios espíritu de temor para quedarnos en el mismo lugar, viendo las aguas que nos hacen sucumbir ante el caminar sobre ellas. No nos ha dado Dios espíritu de temor para regresar a Egipto y decir: estaba mejor allá. No nos ha dado Dios espíritu de temor como para no seguir en el caminar como lo hacía Pablo en la predicación del Evangelio. Dios nos ha dado, dice la Escritura, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Para que puedas entender que no estamos limitados por Él, sino que nos limitan nuestros propios sentimientos. Y con esa cita hermosa de la segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 12, es como en este día nos vamos. No estamos limitados por Dios, no estamos limitados por su poder, no estamos limitados por su amor, no estamos limitados por su gracia. Su gracia es infinita, lo mismo que su poder. Su amor es ilimitado, nos alcanzó en donde no podíamos ser alcanzados. Su poder está hoy con cada uno de nosotros para que alcancemos aquello para lo cual Él nos alcanzó primero a nosotros. Él nos eligió primero a nosotros. El apóstol Pablo le dice a los corintios: hermanos, nuestro hablar hacia ustedes ha sido franco, es decir, directo, claro. Es decir, no hay escondrijos en nuestra predicación. Somos claros en lo que buscamos. Buscamos la santidad, buscamos la justicia, buscamos que ustedes sean agradables a Dios. Es claro, es claro. No están limitados por nosotros. No somos nosotros el límite. Nos están viendo a nosotros como su límite. No somos nosotros el límite. Ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas, ni todos nosotros. No somos el límite. Su límite tiene que ser Cristo. Y Cristo es infinito. Cristo es eterno. Por eso les dice después, 6:12, no están limitados. No están limitados por nosotros. Y si no están limitados ni por ellos, ni por la circunstancia, ¿qué nos limita, hermano? ¿Qué nos limita para no perseverar, para no seguir? Es que soy pobre. Lo mismo era con aquella viuda. Era pobre, pero nada la limitó a estar cada día delante de aquel juez que ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres, para estar acudiendo perseverantemente. Y el Señor lo enfoca en la oración, pero nosotros extraemos una enseñanza de vida para nosotros. No había límites. Es que no te va a atender. Aparte de pobre, vas en una hora inapropiada. Hermano, pero la perseverancia no tiene límites. Es estar actuando en la noche, en la mañana,
en la enfermedad, en la salud, en la bonanza, en la adversidad, en la abundancia, en la necesidad, buscando a Dios, entregándose a Dios, dándonos por Dios, plantados en un lugar y dando fruto en ese lugar, claros en dónde estamos y hacia dónde proseguimos. No podemos estar en la falta de claridad en un lugar, no podemos ser inconstantes, como decía Santiago, como olas del mar llevadas de un lugar a otro. El inconstante es ese, el que no sabe a dónde pertenece, no sabe de dónde es. Hoy está aquí, hoy está en otro lugar, ahora quiere esto. Hoy acepta una doctrina, ahora acepta otra doctrina, ahora se va para este lugar, ahora le gusta este pastor, ahora le gusta otro pastor, me gusta este evangelista. Inconstante en todos sus caminos. Y la vida es una vida de constancia, de perseverancia en aquello que hay fruto, y donde hay fruto es en la palabra, es en la empresa. ¿Por qué los matrimonios? ¿Por qué los matrimonios? ¿Por qué los jóvenes desisten de una carrera? ¿Por qué? Porque no ven claro al final. No ven que el fruto de su esfuerzo en una carrera culminará en un escalón que los trasladará, los hará escalonar a otra etapa de su vida. Y se quedan en el límite del dinerito que agarraron ahorita, de la temporalidad de la fuerza que tienen ahorita. Pero no saben que después vendrán otros tiempos. No acumulan aceite en sus lámparas para el tiempo de la necesidad. No estamos limitados, hermanos, por nada. Su mano nos puede alcanzar. Pedimos y Él nos da, tocamos y se nos abre, llamamos y entonces recibimos una respuesta. Corintios no están limitados por nosotros, sino que están limitados por sus propios sentimientos. Algo que limita la perseverancia es el sentimiento que dice: no puedo, soy pobre, no me van a aceptar, no puedo servir porque no tengo la capacidad. ¿Quién la tiene, hermano? Si el mismo apóstol Pablo, limitado por las expresiones de los demás, de los mismos corintios, su apariencia es menospreciable, su discurso menospreciable. Si Pablo se hubiera creído eso, que era su apariencia menospreciable, al igual que su discurso, hermano, no hubiera continuado. Pero a él no le hacía mella en su corazón lo que los demás decían. En su palabra, la palabra de Cristo estaba en su corazón. ¿Qué palabra estaba en su corazón? Irás a los reyes, a tus hermanos, a los gentiles. Haré de ti, le dijo a Abraham, una gran nación. Señor, pero soy huérfano, mi esposa es estéril. Haré de ti. No somos nosotros lo que nos hacemos a nosotros mismos. Es Dios el que lo forma. Él es el gran alfarero. Somos obra de sus manos. Es el que moldea nuestra vida, el que moldea nuestro ser. Es que tengo este color de piel, no me van a aceptar. Bueno, hermano, eso es una limitante. Es una limitante. Es que no soy alto como los demás. Es que no me van a recibir porque no tengo buena habla. Tampoco Moisés la tenía. Sin embargo, Dios le apoyó. Es que, Señor, soy débil, dijo Gedeón. Con esta tu fuerza, Gedeón. Con esta tu fuerza tú lo harás. Hermano, siempre la Escritura nos llama a la perseverancia. ¿Y quiénes son los que perseveran? ¿Quiénes son los que son fuertes? Hermano, no son los Sansones los fuertes. Son los Gedeones que son llevados por el poder del Espíritu. No son los Saúles que están protegidos por un ejército que al igual teme, o por una coraza. Son los Davides que confían en Dios. No son los fuertes, aquellos que tienen las armas, sino que caminan con el poder del Espíritu. Así es que en esta semana te sigo animando, nos seguimos animando unos a otros a que no te desanime lo que ves, que te anime lo que está adelante, y que claros en ese propósito de Dios podamos seguir y avanzar. Hermanos amados, más que devocional se tornó enseñanza. Damos gracias a Dios por su fortaleza, por su poder. Agradecemos a Dios su bondad y oramos como cada mañana lo hacemos. ¿Listos o no? Como esta mañana decíamos mi esposa y yo, aquí vamos y seguimos adelante. Padre, ¿listos o no? Aquí vamos, Señor, confiados en tu palabra y en tu poder, porque no darás tú nuestro pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Gloria a Dios. Amén.
¿Saben qué hermosa palabra, hermano? Con esta nos vamos. No dará tu pie al resbaladero. Así es que sigue adelante. Ni se dormirá el que te guarda. Nuestro guardador es el Shomer de la Tot Israel. Así ponían los hermanos judíos. Shomer de la Tot Israel, el guardián de las casas de Israel. Que la gracia de Dios te acompañe hoy y siempre. Amén.